Escuchan fuera del país. Si escuchan mi acento, no soy mexicano, soy chileno. Y si escuchan a mi esposa, tampoco es mexicana, es irlandesa. Y Dios nos llamó, nos casamos en Chile, nos conocimos en Chile, nos casamos en Chile y Dios nos llamó a venir a Monterrey para traer y para plantar en Jucún la Escuela de Fundamentos del Ministerio de Consejería, y eso es lo que estamos haciendo. Así que este día nosotros queremos comenzar para compartir un tema muy importante. Vamos a compartir acerca de orfandad espiritual, así que voy a dejar a mi esposa que nos va a estar hablando un poco de este tema de orfandad espiritual. Bueno, gracias, Ramón. Y buenos días a todos. Como decía mi esposo, yo no soy ni mexicana ni chilena, soy de Irlanda, así que les pido perdón de antemano si hago algún error en mi español, pero espero que igual Dios pueda hablar a sus espíritus, a sus corazones, sobre este tema que es muy, como decía Ramón, muy importante, de la orfandad espiritual, que es algo que hemos encontrado en muchos lugares del mundo donde hemos viajado y ministrado, pero que también se encuentra mucho aquí mismo en México. Entonces, por eso, cuando estábamos orando, pensábamos que eso sería un buen tema para poder compartir en la radio, para alcanzar a muchas personas. Así que lo que me gustaría empezar es pensar un poquito en lo que es un huérfano. Obviamente, cuando pensamos en huérfanos, pensamos en que las personas que no tienen ni mamá ni papá. Sí. Pero a veces un huérfano también puede que tenga su mamá, pero no su papá, o viceversa, que está su papá, pero no la mamá. Sí, pero también hay varias maneras de la cual uno puede perder ese sentido de tener la protección y la seguridad de tener sus papás. En el caso mío, falleció mi papá cuando yo tenía 14 años. Entonces yo crecí como huérfana de mi papá, pero también emocionalmente, de cierta forma, huérfana de mi mamá, que por su propio proceso de duelo, de dolor, de tristeza, le costaba a ella poder saber apoyarme a mí y ayudarme a procesar lo que yo estaba viviendo. Así que emocionalmente, de cierta forma, también quedé huérfana de ella. Y hay personas también que quedan con ese sentido de orfandad, no por una muerte, sino por un divorcio, una separación. Cuando se separan los padres, el niño también pasa por ese proceso de perder su seguridad, perder ese sentido de amparo y de protección que siempre ha tenido al ver la imagen de sus padres ahí a su lado. También cuando hay padres quizás trabajólicos que están presentes, pero en realidad están ausentes porque están siempre en el trabajo y nunca en la casa. ¿Puedo preguntarte algo? Pregúntame. Nosotros hablamos y quizás estamos escuchando a gente cristiana el otro día, al otro lado de la radio, de la señal. Pero ¿podría una persona que es cristiana ya ser un huérfano también, aún ya conociendo a Dios? ¿Podría sentirse como huérfano? Tendría que decir que sí, porque eso es lo que yo misma viví. Yo era cristiana, yo crecí en un hogar cristiano, mi familia era cristiana, mi propio padre era cristiano, mi mamá también. Y yo crecí en la iglesia sabiendo que Dios me amaba, que Dios era bueno. Y en realidad, después del fallecimiento de mi papá, seguimos creyendo que Dios era bueno, que Dios era fiel, pero a mí me entró esa inseguridad de ya no tener la presencia física, digamos, de mi papá conmigo. Yo me había llevado mucho mejor con mi papá que con mi mamá. Y entonces para mí el perder a él era algo muy fuerte. Entonces, aún siendo cristiana, sí me afectaba mucho ese sentido de inseguridad, de pensar de que él ya no estaba. Ahora, no digo que yo me consideraba una huérfana espiritualmente desde ese momento en adelante, sino que era algo que inconscientemente me afectaba en cuanto a mis relaciones con otras personas.
¿Y cómo podría afectar eso en tu relación con Dios? Porque normalmente el gran llamado que tenemos es a relacionarnos con Dios. Claro, tenemos una relación con Dios siendo cristianos, pero una de las cosas que sabemos es que Dios es Padre. Uh-huh. Pero cuando uno tiene ese sentido de orfandad, se te puede complicar esa relación de realmente ver a Dios como Padre, porque realmente es un concepto que sabemos en nuestra mente a veces, pero cuando uno no tiene la figura de Padre ahí presente, a veces uno se complica para poder relacionarse libremente y fluidamente con Dios como Padre, porque ya no sabe cómo es tener un Padre. Entonces, como decía, hay diferentes formas que esa relación de padre e hijo puede ser afectado, que a la vez luego afecta nuestra comunicación con nuestro Padre Celestial. Otro, aparte del padre trabajólico, también puede ser un padre que es abusivo, que es autoritario, que a pesar de estar presente, hasta violento puede ser, sí, a pesar de estar ahí, a pesar de estar presente, quizás no nos trata bien, o hay muchos gritos, golpes, como dice Ramón, puede estar hasta violento con sus hijos, y eso también complica la relación con Dios, porque esa relación con Dios se rompe porque nuestra tendencia normal es transferir como nosotros vemos a nuestro Padre a cómo vemos a Dios. Entonces, si vemos a Dios, a nuestro Padre que es violento, que es difícil, que nos trata mal, que nos habla mal, vamos a tener inconscientemente la idea que Dios también es así. Y si hemos crecido con ese sentido de orfandad, también vamos a creer en nuestro ser interior que Dios es ausente, sí, de la misma forma que nuestro Padre ha sido ausente. Sí. Entonces, hay muchas maneras que podemos ser afectados por ese sentido de orfandad espiritual. Pero me gustaría pensar un poquito también de lo que es vivir con eso. ¿Qué es lo que en las emociones? Como decíamos, nosotros somos de una escuela de consejería. Sí. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en el proceso emocional de las personas, de cómo pueden resolver esas emociones difíciles, negativas, digamos. Y uno de los efectos de vivir en orfandad es que emocionalmente nos sentimos muchas veces muy desamparados, sí, muy desprotegidos, muy inseguros y muy solos. Hay mucha soledad cuando empezamos a conocer a una persona que se siente huérfano, a pesar de que quizás tenga sus padres ahí, se siente muy solo, se siente muy desprotegido y muchas veces trae mucha apatía, o sea, no muestra mucho sus emociones porque ha aprendido a guardar todo para sí. Hay muchas personas que andan por esta vida con la cara buena, e incluso lamentablemente dentro de la iglesia tenemos a muchas personas, sí, que tienen la cara buena, de sonrisa, de que todo va bien, cuando en realidad muchas veces su corazón está muy triste o se sienten muy solos. Sí, hay una expresión que a veces usamos, que todos estamos en victoria, y a veces no es tan así, porque a veces como huérfanos uno siente que no tiene un respaldo de alguien, entonces no tienes con quién confiar, y eso nos lleva a hacerlo todo solo. Creo que la parte de que estamos en victoria bíblicamente es correcto. Obviamente sabemos que en Cristo somos más que vencedores, sí, pero muchas veces no sentimos eso. Lo podemos saber y creer en nuestra mente, pero las emociones no están al tanto. Sí. Entonces, por lo mismo, sentimos que esa orfandad está ahí, esa inseguridad, y como dice Ramón, que tenemos que como defendernos solos. Entonces, eso
nos lleva a actuar de diferentes formas, como eso de apatía, de reprimir las emociones y poner la cara buena, que no, todo está bien, pero adentro tenemos mucha tristeza, mucha falta de pertenencia, sentimos que quizás no hay nadie que está vigilando por nosotros, y hasta podemos volver hostil. Sí. Yo, por ejemplo, usaba mucho sarcasmo para protegerme cuando era adolescente, y tenía algunos profesores en mi colegio que me hacían comentarios sarcásticos a ellos, y yo en el momento pensaba que yo también podía, y yo era inteligente, les podría así responder de la misma forma, con el mismo sarcasmo, y hasta llegar a ganar puntos sobre mis profesores. Pero después, en un proceso de consejería, me di cuenta que en realidad no era algo así. Lo que yo estaba haciendo era tratar de la mejor manera que yo podía defenderme, que me sentía casi bajo ataque por sus comentarios, y mi manera de responder era con la hostilidad de comentarios sarcásticos también. Y muchas veces cuando hay personas que actúan de esa forma es porque están tratando de tapar su dolor de sentirse solos, pero a veces no lo entendemos. Entonces es importante tratar de ver más allá de la conducta de una persona para entender qué es lo que está sintiendo adentro. Sí. Y la raíz de todo eso es el déficit de amor que tenemos, es ese vacío en nuestro corazón de que la persona que tenía que más amarnos y afirmar nuestra identidad no estuvo, o no podía, o no sabía cómo hacerlo. Sí. Porque a veces nuestros padres no es que hacen cosas para dañarnos porque nos quieren dañar, a veces tampoco han recibido ese amor y no han sabido dar ese amor que necesitamos. Y eso crea un déficit dentro de nosotros. Pero hay una buena noticia hoy. ¿Cuál es? Es que hay una persona que sí puede llenar ese vacío. Sí. Hay una persona que sí sabe amarnos de la forma que necesitamos. Y hay una persona que no se asusta por nuestras hostilidades, nuestras inseguridades, nuestro sentido de desprotección. Y esa persona se llama el Padre de huérfanos. Y esa persona es Dios. Y quiero que podamos leer en Salmo 68. Si yo lo tengo aquí escrito, pero si me quieren acompañar en sus Biblias. Vamos a leerlo. Salmo 68. El versículo 5 y la primera parte del versículo 6. Dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Gracias. Como dije, hay esperanza en el día de hoy, porque Dios mismo se ha llamado Padre de huérfanos y defensor de viudas. Dios es el que nos quiere dar ese amparo que tanto nos falta como huérfanos espirituales. En vez de nosotros reaccionar con miedo, uno de los ejemplos en la Biblia es Moisés. Y las personas pueden decir, pero ¿cómo que Moisés es un huérfano? Él tenía sus padres, sí, pero creció sin ellos. Sabemos que los primeros meses, hasta quizás años de su vida, él estuvo con su mamá, su hermana, su papá, pero hasta cierto punto nomás, porque sabemos que su mamá era bien lista. Ella le puso en la canasta y lo puso en el río porque le quería salvar la vida, porque el orden del faraón era para que se maten a todos los niños. Entonces su mamá de Moisés era muy lista, muy inteligente y muy estratégica, y ella salvó la vida de su hijo, lo puso en el río, donde fue encontrado por la hija del faraón, sabiendo que ella tenía la costumbre de ir a bañarse en esa parte del río. Así que él fue adoptado por la hija del faraón, se quedó un tiempo más con su familia biológica, pero de ahí fue a la casa del faraón para ser adoptado por su hija. Pero nunca en la Biblia se menciona que había un padre.
que había una figura de padre adoptivo. Sabemos que la hija de Faraón lo adoptó, pero no sabemos quién fue su padre o si tuvo. Y vemos su reacción de huérfano cuando Dios mismo lo llama desde la zarza ardiente, Sí. que se encuentra en Éxodo 3:11, donde dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés le mira a la zarza y escucha la voz de Dios diciéndole: tú vas a ir. Y su pregunta es: ¿quién soy yo para hacer eso? Yo no soy nadie, yo no puedo. Y muchas veces como huérfanos reaccionamos en temor, reaccionamos en no saber quiénes somos realmente. No tenemos una respuesta a nuestra identidad desde la pregunta ¿quién soy yo? Esa pregunta que Moisés lo hace a Dios, Sí. es porque literalmente no sabe quién es. Pero Dios sí sabía quién era, porque Dios lo creó, como crea a cada uno de nosotros. Si nos fijamos en el testimonio de Esteban, en Hechos, capítulo 7, Aquí lo tenemos tengo. una sorpresa sobre la vida de Moisés. Bueno, Sí, dice, y Hechos 7:22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. o sea, era poderoso en palabras y obras. Es el mismo Moisés que frente a Dios ponía excusas diciendo que no, es que yo no puedo, yo no soy bueno para hablar, yo tartamudeo, yo no puedo ir delante de Faraón. Pero sabemos de parte de Esteban que Moisés era poderoso en palabras y en obras. Sí, O sea, él se había olvidado de su verdadera identidad en Dios, y Dios le tenía que enseñar de nuevo a través de todas sus experiencias. Y un huérfano, muchas veces luchamos con eso, de no ver nuestras capacidades que Dios nos ha dado. Pero Dios quiere ayudarnos a descubrir quiénes somos realmente, sí. que somos adoptados por Él. Moisés era el candidato perfecto para ir delante de Faraón. Él sabía toda la cultura egipcia, hablaba el idioma porque creció en la misma casa del Faraón. Sí. Pero también era hebreo, entendía la cultura hebrea, entendía su sufrimiento. Entonces era el candidato perfecto y Dios lo sabía, pero él no sabía, y por eso reaccionó en temor, por no tener esa seguridad de su identidad. Y uno de los grandes problemas que estaba pensando es que un huérfano va a vivir siempre con temor. Temor a relacionarse con las personas porque la pueden dañar, pero también temor a acercarse a Dios porque Dios no es una figura relevante en su vida. Entonces, si Dios no ha estado presente, hay mucha gente que estamos y está en la iglesia y quiere tener y acercarse de una manera real con Dios, pero el hecho de sentir que ellos no pueden, que solamente Dios está para algunas personas, pero no para mí, porque yo no tuve papá, no tuve mamá, crecí en la calle, o me abusaron de pequeño, o me golpeaban. Dios quiere mostrar su amor y Dios quiere mostrar su sanidad a través de mostrar que Él quiere ser nuestro Padre. Él quiere mostrarse realmente cómo es Él, porque muchas veces esa imagen que hemos tenido de Padre nunca ha sido la idea de Dios. Lamentablemente las heridas en nuestra vida nos han afectado. Sí. Y es por eso que necesitamos ese antídoto al temor en nuestra vida, que es el amor perfecto de Dios. Como dice su palabra en 1 de Juan 4:18, el amor perfecto echa fuera todo temor. Y ese temor que viene por la orfandad, Dios en su perfecto amor es el que lo echa fuera de nuestras vidas.
Y necesitamos recibir su revelación de ese Sí. amor, porque, por ejemplo, nosotros podemos hablar, como dice Ramón, podemos hablar del amor de Dios como Padre, Sí. pero si no lo hemos visto de esa forma, nos dificulta relacionarnos con Él de Sí. esa manera. Pero por lo mismo es importante buscar esa revelación. Dios dice en su palabra, clámame y yo te responderé. Para ti te cuesta relacionarte con Dios como Padre, pídele la revelación de Él como Sí. Padre. Si te ha faltado una figura maternal en tu vida, pídele a Dios también La que Él revelación. revele su lado maternal para Sí. ti, porque no estamos diciendo que Dios es mujer, Oh. pero cuando vemos en Génesis 1:27, la Biblia dice claramente que Dios creó al varón y a la mujer en su imagen y semejanza, para que juntos reflejen su imagen. Y eso se ha distorsionado mucho en el día de hoy, que ya la familia no está fundado muchas veces bajo ese principio. Pero al origen, la idea de Dios era esa, que el hombre y la mujer juntos reflejen la imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios también puede suplir la necesidad de un amor maternal si no lo tuviste. Sí. Así que una de las cosas que nos gustaría compartir son algunos versículos que enfatizan esa verdad de Dios, que Él realmente puede ser ese padre de huérfanos como Él mismo lo dice. Entonces, una de las cosas que vemos en Juan, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesús habla mucho de su Padre, que todo lo que Él habla, habla porque lo ha recibido de parte del Padre. Entonces, podríamos pensar que es algo nuevo, del Nuevo Testamento, de tener a Dios como Padre, pero no es así. Vimos en el Salmo 68 que leímos antes que Dios es el Padre de huérfano. Y también vemos en Deuteronomio, cuando Dios estaba dando las leyes para su pueblo, enseñándoles cómo tratarles uno a otros, cómo vivir bajo sus principios, Él prometió que Él haría justicia para los huérfanos. Dice en Deuteronomio 10, 17 y 18, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. O sea, la justicia se encuentra en Dios, aun para nosotros que nos sentimos huérfanos. Sí. También Dios hace provisión para los huérfanos. Dentro de la ley, Él repitió varias veces en Deuteronomio que no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que tú acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y también vemos en Salmos 82, versículo 3, defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Sí. Dios desde el principio ha estado súper preocupado y atento a las necesidades de los huérfanos. Y eso yo puedo testificarlo. Cuando falleció mi papá, no sabíamos cómo iba a ser. Obviamente todo nuestro mundo cambió, pero Dios es constante, Dios es fiel. Sí. Y nunca nos faltó nada. Mi mamá también es cristiana y ella decía siempre, no se preocupen, Dios nos va a cuidar. Y así ha sido, así fue, ha sido y así será, porque Dios se ha mostrado tan fiel. Yo pude completar mi educación, pude entrar a misiones,
nosotros no trabajamos por sueldo, sino por ofrenda y por fe. Entonces Dios nunca me ha dejado que hay algo que Él me está llamando a hacer que yo no he podido hacer por falta de finanzas, porque Dios es el proveedor para los huérfanos. Entonces Él se ha mostrado fiel, y eso no va a cambiar, porque Dios no cambia su carácter. Sí. Entonces, nosotros somos sus hijos. Ramón, ¿qué dice el Salmo 2, versículo 8? Dice, pídeme y yo te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Exactamente. Me imagino que muchos de ustedes también conocen y saben ese versículo de memoria. Sí. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 7? El que viene justo adelante. Dice, yo he declarado, mi hijo eres tú. Sí, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y luego viene el 8, pídeme y te daré las naciones. Ese programa se llama Predicando a las Naciones. Sí. Ustedes, me imagino, están muy familiarizados con la idea de que Dios da las naciones como herencia. Sí. Pero ¿a quién se las da? Solamente un hijo puede tener herencia. Los huérfanos no tienen herencia porque no tienen papás. Pero los hijos sí, tienen sus papás y tienen su herencia. Y por eso en el versículo 7, Dios está decretando, este día yo te engendré, eres mi hijo, por eso pídeme y te daré las naciones como herencia. Sí, y el mismo Salmo 139 nos dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron hechas sin faltar ninguna. Entonces Dios nos creó, Él nos creó para ser hijos. Y hay dos cosas que necesitamos y fuimos creados: para amar, para recibir amor y dar amor. Y cuando no se cumple eso, hay un vacío en nuestra vida, pero solo Dios puede llenarnos. Como decía Karen, solo los hijos tienen herencia. Y a veces estamos buscando por ahí un nombre, un lugar, un espacio. Y Dios tiene lugar, nombre, espacio para cada uno de nosotros, porque somos sus hijos. Y hasta cuando nos sentimos abandonados, la palabra de Dios tiene aliento para nosotras. Dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Cuando nosotros sentimos que no hay nadie que vigila por nosotros, que ni siquiera nuestros padres están a nuestro lado, Dios nos recoge en sus brazos. Esa imagen de cuando hay un niño pequeño que viene hacia ti y simplemente extiende sus brazos sabiendo y confiando que tú le vas a agarrar y levantar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos tener esa confianza en Él, porque Él ha prometido que aun cuando las personas más cercanas se reniegan de cuidarnos o que nos abandonen o que no están presentes para nosotros de la forma que sea, Dios siempre nos va a levantar en sus brazos, con todo su corazón nos va a llevar. Y sabes que muchas veces eso, cuando nosotros permitimos que Dios sea el que llene ese vacío que dejó el papá, que dejó la mamá, podemos ver que de una manera sobrenatural Dios lo hace. Porque a veces tenemos tantas familias disfuncionales porque la mamá o el papá está tratando de llenar un vacío que otra persona dejó. Y eso no se puede. Solamente Dios puede llenar nuestros vacíos. Solo Dios puede llenar ese vacío que está ahí. Una mamá no puede ser el rol de papá. Ni un papá puede tomar el rol de mamá, pero Dios puede suplir aquella necesidad. Dios puede traer su gracia, Dios puede traer algo para suplir esa necesidad. Y Dios va a poner personas a nuestro lado que van
quizás a representar esa imagen. No van a ser nuestros papás, nuestras mamás, pero van a representar, porque como decía el versículo 27:10, Jehová nos va a recoger. Y como decíamos antes, Dios tiene su lado paternal, que escuchamos mucho, pero también su lado maternal. Por ejemplo, en Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y en Isaías 66:13 dice lo siguiente: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Muchas veces pensamos que no hay nadie que nos puede consolar nuestro dolor, pero Dios sí puede. Y esa imagen tan tierna de la mamá que nos apapacha cuando nos sentimos mal, Dios es quien nos lo ha dado. Dios es quien nos puede consolar. Sí. Yo he llorado mucho en los últimos años mientras yo he ido descubriendo que Dios realmente es mi Padre y que también está dispuesto a llenar ese vacío emocional que dejaba mi madre también por su propia necesidad. Y gracias a Él, yo lo que no lloré como adolescente porque la reprimía, ahora la he podido llorar con Él. Y me da muchas gracias, sí, gracias, que realmente ha sido una bendición conocer esa parte de Dios. Que también Jesús replicó la idea, la imagen. Sí. Jesús decía en el Nuevo Testamento, tanto en Mateo 23:37 y en Lucas 13:34, que Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Aún cuando nosotros queremos resistir un poco al amor de Dios, cuando no queremos reconocer que Él está amándonos, proveyéndonos, cuidándonos, protegiéndonos, aun cuando no sabemos cómo actuar como hijos, Dios sigue siendo el modelo perfecto tanto de padre como de madre. Nosotros andábamos allá recién en San Felipe Orizatlán, en la Huasteca de Hidalgo, y hay gallinas por todas partes. Y veía, y esa imagen se me hizo mucho más real al ver cómo la gallina cuidaba sus polluelos. Dios nos quiere cuidar de la misma forma. Dios es nuestro Padre. Dios nos da ese amor maternal. Dios nos enseña cómo ser sus hijos. Y nos encantaría poder orar por ustedes para que Dios traiga esa revelación a sus espíritus y que llene ese vacío. Que realmente Él pueda ser su padre, su madre, para que cada uno de ustedes pueda realmente entrar en una intimidad de padre e hijo, padre e hija. Sabes, no, mientras estábamos hablando, yo no sé, no conozco quién está detrás de estas ondas y quién nos está escuchando, pero sabe, tengo un sentir en mi corazón. Si tú te has sentido despreciada, has sentido que solamente naciste para sufrir, naciste para vivir, para ser maltratada, para no ser amada, y has buscado diferentes tipos o formas de que las personas te amen, Dios quiere decirte en este día, no necesitas buscar más. Padre, en este día yo quiero bendecir tu nombre. Y yo quiero decirte, Señor, ven con tu presencia en este día. Que a través de las ondas radiales, ellos puedan sentir, nuestros hermanos puedan sentir tu presencia, puedan sentir tu amor, puedan sentir tu gracia. Espíritu Santo, ven en este día y tócales, Señor. Revélate, Señor, con tu amor. Tu palabra dice que no seas, Señor, que aunque Israel era muchacho,
se fue, aunque tú le enseñabas a caminar y con cuerdas de amor les atrajiste. Y en este día oramos que esas cuerdas de amor, para aquellas personas que nos escuchan, tócalas en este día. Yo quiero orar por una persona, Señor, que piensa que la solución es quitarse la vida. Pero en este día yo quiero declarar que Dios es tu respuesta, que Dios está ahí y que Dios quiere traer tu sanidad. Él quiere amarte y sanarte. Señor, gracias por tu presencia. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Sí. Si en algún momento quieren saber más de nuestro ministerio, pueden llamar aquí a la estación de radio y ellos te pueden poner en contacto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Sabemos que Dios quiere hacer mayores las cosas que tú crees o esperas. Un abrazo, bendiciones.